Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar. En este caso vamos a hablar de la calidad de aire. Bueno, vamos a ver muchas cosas que probablemente todos sepamos. Lo que pasa es que creo que es interesante incidir en algunos aspectos que probablemente no seamos tan conscientes y que es muy importante recalcar. Hemos preparado un pequeño guión en el cual pues, nos vemos los aspectos que vamos a ver. La idea sería empezar por hablar un poquito de qué es la vida saludable, que todos evidentemente lo vamos a saber. Hablaremos de la calidad del aire, al principio en la calidad del exterior, y luego pues pasaremos a la calidad del aire interior, ¿no? Que es el tema que nos trata. Y luego pues veremos el entorno normativo que nos ha hecho llegar a donde estamos, y realmente por qué estamos hablando de sistemas de ventilación, que haremos una pequeña mención a estos sistemas de ventilación, que aunque realmente ya ha habido otro webinar, en este caso que hace unos meses, vamos a hacer una pequeña puntualización, ¿de acuerdo? Bien, empezamos por la vida saludable, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos realmente? Todos somos conscientes de la importancia de llevar una vida saludable, pero ¿qué es lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos somos conscientes que bueno, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que llevar bueno, pues una vida tranquila, descansar, ¿no? Tener unos momentos de ocio, que también son importantes. Tenemos que cuidar, en este caso, pues nuestra alimentación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todos somos más o menos, tenemos un criterio más o menos común para llevarnos a llevar estas cosas a cabo, ¿no? Hablamos de la alimentación. Bueno, pues realmente a nivel de alimentación, creo que todos sí que sabemos qué es lo que debemos comer, ¿no? Cuáles son los alimentos que debemos ingerir para tener una vida pues, correcta. Sabemos que hay que tener una parte alta de proteínas o más vegetales que animales. Las grasas tenemos que limitarlas al máximo, algo de lácteos. Bueno, pues la proporción ideal de los alimentos que tenemos que ingerir, pues todos más o menos la conocemos, todos más o menos la llevamos a cabo o intentamos llevarla a cabo, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de calidad de aire y hablamos de aire, ¿somos realmente conscientes? O sea, cuando hablamos a alguien, o le preguntamos a una persona cuál es la calidad de aire de su casa, ¿qué nos podrían decir o qué nos dirían? Bueno, pues creo que desgraciadamente lo que nos dirían es esto. Es que tengo un ambientador que es fantástico y que en mi casa pues huele a rosas. Bueno, pues evidentemente creo que todos estamos al tanto que esto no es precisamente calidad de aire, ¿no? De hecho, hasta es más, probablemente esto es casi lo contrario, es decir, no, probablemente hay ambientadores de todo tipo, pero en muchos casos el ambientador lo que hace es emitir compuestos orgánicos volátiles al ambiente que hasta pueden llegar a ser perjudiciales, con lo cual, bueno, pues lo que pensamos que es algo pues, muy agradable, porque realmente, claro, tiene un olor casi muy agradable, pues realmente esta puede ser negativo para la salud, ¿vale? Entonces, bueno, pues evidentemente creo que tenemos una noción bastante, bueno, pues no decirse equivocada, pero al menos no es la realidad con respecto a la calidad de aire que estemos recibiendo y que es lo que estamos realmente respirando en el interior de las viviendas o de los espacios cerrados en general. Primero vamos a hablar del aire exterior, evidentemente, pues es el entorno en el que nos movemos, ¿de acuerdo? ¿Sabemos realmente al contaminante o al aire que estamos expuestos? Bueno, pues es bueno recordar un par de cositas. En primer lugar, bueno, pues esta imagen que he propuesto, en este caso es una imagen de una persona asiática y, bueno, pues expuesto a un nivel de contaminación que todos sabemos que Asia es una de las zonas más contaminadas del planeta. De hecho, de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, pues están entre China, la India y Pakistán. O sea que, bueno, pues evidentemente tienen un grandísimo problema y allí son muy conscientes de ello. Hablamos, por supuesto, de las grandes ciudades. Y a lo mejor podemos correr el riesgo de pensar que este es un problema, pues a lo mejor lejano, que bueno, pues es un problema que tienen ellos y que aquí no nos llega, ¿no? Bueno, pues quizá en otra escala, pero sí que nos llega claramente. Y bueno, evidentemente, si nos acercamos un poquito, escena de una imagen de Barcelona, con una gran contaminación, a veces pensamos que Barcelona, por el hecho de ser costera, pues está más o menos con una calidad de aire adecuada. Pues nada, ni mucho menos. El hecho de que Barcelona esté tan encerrada por montañas hace que bueno, pues los vientos no hagan
disolver o reducir esta contaminación generada en la ciudad, y tiene unos niveles de contaminación muy, muy altos. O, por ejemplo, también todos conocemos, en Madrid hay un hongo negro feo, que a veces se nota muchísimo cuando entramos por la carretera, ¿no? Por fuera, se ve clarísimamente. Aquí en España, a lo mejor a otra escala, pero estamos realmente expuestos, en las grandes ciudades sobre todo, a un nivel de contaminantes realmente alto, ¿vale? ¿Y por qué quiero poner esta diapositiva? Bueno, pues porque quiero hacer hincapié en el tema de los niños, ¿vale? Porque esta calidad de aire exterior, que vemos que, bueno, ya veremos que puede ser muy perjudicial, es muchísimo más perjudicial para los niños, por dos motivos fundamentales. Los niños, aunque no parezca, mueven muchísimo más volumen de aire que un adulto, ¿vale? Y luego, pues su actividad y demás, bueno, pues realmente mueven mucho más aire. Y además, pues su sistema inmunológico realmente es mucho, bueno, no está tan desarrollado como un adulto. Con lo cual, bueno, pues los niños deberían ser un foco prioritario a la hora de la calidad del aire. De hecho, es más, la normativa, en España tenemos una normativa que se llama el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, que aplica para los edificios de terciario, en el cual marcan los niveles de ventilación en función de la aplicación del edificio, ¿no? Bueno, pues el único edificio que tiene la misma capacidad, o sea, la misma necesidad de ventilación que un hospital, ¿vale?, que es probablemente el edificio principal, ¿no?, a este nivel, pues son las guarderías, que realmente ya las normativas tienen claro que los niños deben ser un foco prioritario, ¿vale?, a la hora de poner atención. Así que si en casa tenemos que algún cuarto de niños o un cuarto de juegos de niños, hagamos especial atención, ¿vale?, a la ventilación de estas estancias. Seguimos hablando de calidad de aire exterior y hablamos de cuáles suelen ser los efectos sobre, bueno, sobre los ocupantes de estas ciudades, ¿no? Bueno, pues este dato, que puede ser bastante duro, curioso, es un dato que no es demasiado actualizado. Hablamos de un periodo del 2000 al 2009. Pero bueno, nos indica las muertes naturales atribuibles a contaminantes exteriores, ¿de acuerdo? Bueno, si os fijáis, las cifras son bastante grandes. Fijaos, por ejemplo, Barcelona, un ejemplo, ¿no? En Barcelona hablamos de durante 10 años, 12.000 muertos podrían ser atribuibles a concentración de NOx. Esto supone en torno a 1.200 muertos al año de media. Fijaos la importancia que tiene esto y que nadie hace caso, porque cuando hablamos, por ejemplo, de tráfico, de las muertes de tráfico y las campañas de tráfico que se hacen en España tan espectaculares, estamos hablando que en España mueren alrededor de entre unos 1.000 muertos por accidentes de tráfico, que es una cifra muy alta, la verdad, y que, bueno, pues realmente se hacen campañas de concienciación. Bueno, pues en este caso estamos viendo que solamente en una ciudad puede haber de media 1.200 y de esto pues se dice bastante poco, ¿vale? Bueno, pues que seamos conscientes de esto y que realmente, bueno, pues dentro de nuestra mano, aunque evidentemente a nivel de concentración de exterior no podamos hacer gran cosa, pero sí que seamos conscientes, ¿vale?, que el problema existe y, bueno, pues tenemos que poner los medios dentro de nuestra medida para poder evitarlo, claro. Y claro, hablando de aire exterior, al final, evidentemente, tenemos que hablar de aire interior, ¿no? ¿Y por qué pongo ahí? ¿Por qué debemos preocuparnos? Bueno, pues porque al final, realmente, el aire interior, la calidad del interior viene determinada por la calidad de aire exterior, por supuesto, ¿no? En este gráfico creo que es muy visual, porque al final el contaminante exterior, ya vemos ahí la lista de contaminantes, ahora los veremos, este aire al final es el que acaba entrando en los edificios, en las viviendas, en las oficinas, ¿vale? Entonces, salvo algún particular, algún tipo de partículas que se puedan depositar, el ozono, por ejemplo, también, que son contaminantes más del exterior, pero el resto de contaminantes al final acaban entrando en el interior de la vivienda, ¿no?, de los edificios. Con lo cual, a todo este contaminante se le añade todos los contaminantes generados en el interior de estos edificios, que es muy alto, ¿vale? Ahora también lo veremos. Al final, ¿esto a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Pues a que la concentración de aire interior viene a ser entre 2 y 8 veces la calidad del aire exterior. Perdón, que se me ha ido la presentación. Ahí. Cuando hablamos de que pasamos tantísimo tiempo en un local cerrado y que la calidad de la concentración de contaminantes es tan alta, pues realmente tenemos un problema. Y lo mejor de todo es que no somos conscientes de ello. Muchas veces pensamos, cuando llegamos a casa, estamos en invierno y hace frío en el exterior, llegamos a casa y está calentito, nos sentimos como muy protegidos. Y, ay, qué bien, estoy en casa, protegidito, ¿no?
Bueno, pues a nivel de calidad de aire es exactamente lo contrario, ¿vale? Con lo cual, tenemos que ser muy conscientes de este problema y poner, lo que hemos dicho antes, medios para intentar evitarlo, ¿vale? Si hablamos de concentración de contaminantes, bueno, los contaminantes exteriores se generan sobre todo, bueno, pues con hay tres grandes focos, ¿no? Tendríamos la industria, tendríamos los transportes y tendríamos las calefacciones o los sistemas de climatización de los edificios, ¿vale? Bueno, pues estos tres grandes focos lo que al final vienen generando es sobre todo, bueno, pues aunque ahí está la lista, ¿no? Niveles de NOx muy alto, de SO, SOx, partículas, compuestos orgánicos, un nivel de contaminantes que ya hemos visto que es alto, ¿vale? Y que al final estos contaminantes acabarán entrando en la vivienda, como hemos visto, pero a los que se van a añadir todo lo que hemos generado en el interior de la vivienda, ¿vale? Que pueden ser realmente tan igual peligrosos, tan igual peligrosos, perdón, que se está yendo, que pueden ser tan peligrosos como los exteriores, ¿de acuerdo? Hablamos sobre todo de compuestos orgánicos volátiles, entre el formaldehído. Estos son productos que generalmente vienen derivados de los tratamientos de las paredes, pinturas, barnices, de muebles, por ejemplo, ¿no? Cuando muchas veces compramos un mueble nuevo, vemos que tiene un olor muy característico, ¿verdad? Bueno, pues eso al final son los tratamientos que tienen las maderas y las superficies de estos muebles, bueno, pues que acaban emitiendo unas sustancias que en altas concentraciones pues pueden ser perjudiciales. Por supuesto el CO2, NOx, bueno, una serie de contaminantes que tanto en el exterior, viniendo del exterior o del interior, lo que produce es un nivel de concentración muy alto, ¿de acuerdo?, en estas viviendas. Hay un contaminante muy particular que sería el radón. El radón, que bueno, quizás sería un motivo de un webinar aparte. El radón es presente en algunas zonas geográficas, sobre todo en zonas graníticas, ¿de acuerdo? El radón es un contaminante natural, es un contaminante radiactivo, ¿vale? Que en zonas graníticas, bueno, pues se emite y si no evitamos la concentración de estos contaminantes, sobre todo en las partes bajas de los edificios, lo que podemos tener es un problema muy gordo de incluso de llegar a cáncer. A cánceres de pulmón es el segundo motivo de cáncer del pulmón en Europa después del tabaco. O sea que es realmente muy elevado. En países como por ejemplo Inglaterra, bueno, pues es un problema que es muy conocido desde hace mucho tiempo. Y en España, bueno, pues ya también, aunque es muy conocido, en la normativa española pues se ha integrado hace un par de años el HS6, en el cual pues exigen métodos, sobre todo de barrera, para evitar que este radón pueda introducirse en las viviendas, ¿vale? Bueno, pues este es otro de los grandes contaminantes que tendremos que evitar que llegue a concentraciones altas y puedan generar problemas para la salud de las personas. Se podría hablar mucho más respecto a las concentraciones de contaminantes, pero bueno, creo que no es suficiente porque al final, bueno, lo que queremos hacer ver es que un nivel de concentraciones ya puede ser, ya no solamente generar problemas de enfermedades importantes cuando hay concentraciones altas, sino lo que al final genera son malestares, faltas de concentración, mal sueño, mal descanso, ¿vale? Entonces, son todos estos sistemas de estos contaminantes que al final lo que tenemos que evitar mediante sistemas de ventilación, que ya veremos cuáles pueden ser, pues evitar estas altas concentraciones, ¿de acuerdo? Bien, hablamos de entorno normativo. Entonces, de por qué hemos llegado a esta situación, lo que decíamos antes, por qué tenemos que hablar, porque estamos hablando de sistemas de ventilación, ¿por qué? Bueno, pues al final esto es debido a la normativa, ¿de acuerdo? Históricamente, las viviendas estaban construidas de una manera razonablemente deficiente, ¿vale? ¿Eso qué significaba? Bueno, pues que la casa tenía un nivel de infiltraciones, que lo que hacía era, bueno, pues aparte generaba muchas pérdidas energéticas, pero de una manera más o menos deficiente, pero sí generaba cierta ventilación en la vivienda, ¿de acuerdo? No la controlábamos, pues si había mucho viento, pues había mucha infiltración, ¿vale?, de manera descontrolada, pero sí que mantenía, de cierta manera, pues un nivel de calidad de aire interior, bueno, pues digamos que razonable, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que las normativas europeas, desde hace tiempo, ¿vale?, pues han ido exigiendo cada vez más un nivel de edificación, o sea, pues cada vez mejor, porque querían recortar los gastos energéticos del edificio, ¿vale? Ya sabemos que hemos visto antes que las viviendas es el 30% de los gastos, o sea, de la generación de contaminantes, perdón, en el aire exterior, ¿no? Bueno, pues
uno de los objetivos de la famosa descarbonización que estamos ahora tan de moda para el 2050 es mejorar el gasto energético de las viviendas. De esa manera, bueno, pues podremos evitar esta emisión de contaminantes, pero claro, ¿a consta de qué? De mejorar los aislamientos de la vivienda y mejorar los cerramientos. Es decir, al final lo que queremos es que la casa no tenga deperdiciones, no tenga gastos energéticos debido a estas infiltraciones, entre otras cosas. Claro, está muy bien reducir o eliminar al máximo estas infiltraciones para reducir el gasto energético. ¿Vale? Parece una cosa muy positiva. Pero claro, si pensamos solamente en eso, si pensamos solamente en el gasto energético, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Llegamos a esto? Joder, si hacemos un tupper perfectamente estanco, ahí sí, ahí no hay infiltraciones que valgan, ¿eh? Ahí seguro que no hay ningún gasto por infiltración. O más todavía, vamos a pensar, si pensamos en un gasto energético, en un termo, ¿vale? En un termo que es un elemento perfectamente aislado, sin ningún gasto por transmisión térmica y no hay ningún tipo de infiltración, ¿no? Eso sería, parece que el ideal, ¿no?, de una vivienda. Evidentemente, lógicamente, no podemos nadie viviría en un tupper o en un termo, lógicamente, ¿no? Tenemos que generar el mínimo de ventilación para tener un nivel de salubridad adecuado, ¿no? Y además, no solamente esto, es que cuando hablamos de esta eficiencia energética y mejorar las infiltraciones de una casa, si no tenemos un sistema que nos dé esta ventilación, primero por salubridad de los ocupantes, pero también del edificio, porque es que si no lo que nos vamos a llegar a encontrar es esto. ¿Vale? Todos hemos visto muchas veces muchas ventanas que lloran, ¿vale? Que se condensa el aire, pues porque, lógicamente, si en una vivienda, eso pasa mucho en las rehabilitaciones energéticas, lo que hacemos es mejorar las ventanas, mejorar los cerramientos de las ventanas, cambiamos y ponemos unas ventanas estupendas, muy estancas. Perfecto. ¿Qué pasa? Que toda la humedad que tiene la vivienda y que antes se renovaba con las infiltraciones, pues deja de haber esta renovación. La humedad se queda en la vivienda y se condensará en los puntos más fríos, que suele ser todavía la ventana, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ojo cuando hagamos una rehabilitación y pensemos en mejorar las ventanas o en general tocar la envolvente del edificio para mejorar las infiltraciones, importantísimo tener un sistema de ventilación que vaya en paralelo para, bueno, darnos al menos un mínimo de renovación de aire para controlar, en este caso, tanto la calidad de aire para las personas como para el edificio, ¿de acuerdo? Bien, y a nivel de normativa, si ya hablamos de España en particular, bueno, pues ya sabemos que el código técnico apareció en el 2006, ¿vale? Esto también será objeto de un webinar aparte para entrar en detalle sobre esta norma. Pero bueno, fue la primera vez que en España se indica la necesidad de tener sistemas de ventilación mecánica, ¿vale?, para asegurar esta calidad de aire interior. Todo debido a que lo que se exige es una mejor construcción de la vivienda, ¿no?, como hemos visto antes. Los tres aspectos fundamentales, aunque realmente esto hablaremos muy en detalle en otros webinars, los tres datos principales sería que es un sistema que tiene que ser continuo, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Ya no se puede parar la ventilación, como mucha gente plantea. Te plantea unos caudales mínimos de ventilación, ¿de acuerdo? Y luego, además, lo que te permite es que hagamos una ventilación controlando la concentración del CO2, ¿vale? Se considera como un contaminante que marca muy bien otros contaminantes y la presencia humana, y nos permite que ajustemos nuestra ventilación en función de esta concentración de CO2. Evidentemente habría mucho que hablar, pero bueno, serían los detalles importantes de este código técnico en su libro HS3, que habla de la ventilación. Bien. Por último, y un pequeño detalle, porque hemos hablado de muchos problemas, pues cómo podemos resolverlo y qué es lo que la norma nos puede pedir, ¿no? Los sistemas que podemos sacar, dos detalles de los sistemas de ventilación, que en lo que hemos dicho antes, hay un webinar específico de Iván Hidalgo hablando de los diferentes sistemas, ya mucho más en detalle, pero bueno, simplemente pues indicar que lo que la norma nos puede pedir, y para asegurar una calidad de aire adecuada, pues sería un sistema de ventilación básico sin recuperación de calor. En este caso hablamos de auto-oído regulable, no entramos en detalle, pero vamos, simplemente para que veáis un poco en qué consiste, ¿no? Estaríamos extrayendo aire de las zonas secas
y el aire entrará de las zonas húmedas, perdón, extraeremos en zonas húmedas y el aire entrará por zonas secas, ¿vale? Un sistema muy básico de extracción, en el cual los 3 puntos básicos y principales serían, bueno, mantener una calidad de aire adecuada, que lo tendríamos perfectamente. Tendríamos un sistema de administración muy simple, muy simplificada, ¿de acuerdo? Y además, bueno, pues con un coste reducido, porque en este caso simplemente tenemos una mera extracción de aire, ¿vale? Si quisiéramos ir un poquito más allá, pues tendríamos un sistema que llamamos con recuperación de calor, ¿vale? Un sistema de doble flujo en el cual lo que hacemos es desaparecen las entradas de aire, ya no entra el aire del exterior, sino lo estamos nosotros impulsando a través de un ventilador y de una red de impulsión a estas zonas secas, ¿vale? No entraremos mucho en detalle, simplemente como los aspectos fundamentales de este sistema es que al tener un recuperador de calor tendremos un ahorro energético muy importante, hablamos de en torno a 85 al 90% de rendimiento, ¿vale? Podremos hacer una filtración de aire en un punto determinado, con lo cual simplificaremos el mantenimiento de estos filtros y a nivel de la purificación del aire, pues será un aspecto muy importante, ya que podremos filtrar un gran número de partículas. Por ejemplo, el tema de pólenes para los que somos alérgicos, pues eso es una gran noticia. Y por último, aunque no es lo menos importante, sería la atenuación acústica, ¿de acuerdo? Estos sistemas, al no tener entradas de aire, lo que permitimos es mantener la atenuación acústica de la fachada. No tenemos entradas de aire, por los cuales puedan también entrar ruido exterior, y en zonas con alto ruido exterior pues podrían ser muy nocivas para el confort del usuario, ¿no? Bueno, pues poco más, porque a nivel de sistemas, como he dicho, hay otros webinars, pero al menos queremos dejar indicación de que todos los problemas que hemos visto anteriormente se pueden resolver y tenemos soluciones para ello, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Os dejo mi contacto, ¿vale? Para que todos aquellos que quieran profundizar en el tema de la calidad del aire, pues estaré encantado de poder responderos. Y nada, pues muchísimas gracias.